Amén. Damos la bienvenida a todos los que nos ven, a todos los que nos sintonizan a través de estas redes sociales. Queremos hoy impartir palabra del Señor a sus vidas con el tema harina y aceite. Harina y aceite está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Amén. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Una mujer cómo? Viuda. Una mujer viuda, una mujer con problemas, una mujer con una situación difícil. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó. ¿Qué pasó con esta mujer que estaba en problemada, que no tuvo una buena semana, que salió peleada hoy el domingo, que salió con preocupaciones, con la factura de la luz, del agua, del cable y de la renta? Dice, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando alguien nos pide algo y nos encontramos en un momento de nuestra vida que estamos para que nos den, nos molestamos. Me recuerdo que en una ocasión llegó alguien a decirme, ¿no tenés 300 córdobas que me presté? Conseguí 600 y me prestas 300 a mí. Nos pasa cuando nos encontramos en situaciones que somos nosotros o estamos en una posición de necesidad. Y recuerdo que en ese momento molesta contesté, buscás 600 y me prestas 300 a mí de paso. ¿Sabe? A esta mujer le pidieron un vaso de agua en un momento terrible de su vida. Y dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela. ¿Renegó? No renegó. No reprochó. No preguntó. Ella fue a traerle el agua. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Este ya había pedido agua. Ahora quería comida. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una mujer con problemas, sin vergüenza porque la cámara no va a voltear para donde ustedes. ¿Cuántos estamos con problemas hoy? ¿Cuántos amanecimos con un problema más? ¿Cuántos tuvimos una semana difícil? ¿Y cuántos hemos tenido una temporada difícil? Y la cuestión es que todo se torna difícil y estamos en va y viene y va y viene. Y dice el mundo, ¿de qué sirve seguir a Cristo si los problemas no se acaban? La gran pregunta. Cristo no dijo que venía a acabar los problemas en ningún momento. Y de eso vamos a hablar hoy en harina y aceite. ¿Qué tiene que ver harina y aceite? Ya voy a empezar a explicarle. La harina en el Antiguo Testamento simboliza la humanidad. La harina fina simboliza la humanidad de Cristo. El aceite simboliza al Espíritu de Dios.
En este tiempo se hacía un pan con harina, aceite y sal solamente. Hoy tenemos diversidad de estos manjares con diversidad de ingredientes, pero este pan que se hacía nada más con harina, con aceite y con sal, sin levadura, a lo que nosotros le decimos pan de pueblo. Amén. Que es así bien durito, parece hulito, pero es rico el pan de pueblo. Esto se ofrecía como sacrificio, como una ofrenda al Señor, aun cuando no había cordero. Dice la ley en Números y en Levíticos, no tienes para comprar un cordero, entonces trae la harina y el aceite para hacer el pan. En estos momentos usted me dirá, yo soy una persona que no tiene nada que ofrecer, pues el Señor quiere su harina para poner su aceite. ¿Qué surge de la harina, el aceite y la sal? Surge una masa. ¿Qué es una masa? Todos los ingredientes, ¿cómo sería la palabra? Integrados, no sé si esa podría ser la palabra, valga la redundancia, todos mezclados, todos ahí puestos en un tazón. Y aquí nosotros decimos juntos, pero no revueltos. No, todos juntos, revueltos, ahí en el tazón. La harina, el aceite y la sal. ¿Para qué? Para meterlos al horno y hacer un delicioso pan. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Si nosotros somos la harina que representa nuestra humanidad y el aceite es el Espíritu de Dios y la sal es el vituperio de Cristo, ¿nosotros realmente tenemos ese aceite en nuestra vida o solo somos harina, agua y sal? ¿Vivimos en el Espíritu? Hablemos de cosas espirituales que dijo el apóstol, el mundo no las va a entender. Ustedes van a ser un montón de locos hablando para ellos un montón de locura. Yo les decía el domingo pasado, Cristo vino para libertar a los cautivos, pero el pueblo judío creía que el Mesías era un libertador militar. El susto de los discípulos cuando se encuentran con un Mesías que viene a acabar con las deudas espirituales y se hace la pregunta, ¿y qué pasó con el resto? Cristo contesta, es que yo no vine para eso. Yo vine para hacerlos libres espiritualmente. ¿Qué le parece si a usted Jesús le dice, yo no vine para cumplirte ni cancelarte todita las deudas? Lo primero que uno reprocha, pero si tú eres el Dios del oro y de la plata. Yo no vine para reparar tu matrimonio. Me va a caer hate por esto. Y usted dice, ¿y entonces a qué vino Jesús? Yo vine por tus deudas espirituales. Eso es añadidura por caminar obedientemente conmigo. Pero Cristo vino para cumplir nuestras deudas espirituales. ¿Y cómo es posible entender esto si no tenemos el aceite? Si no hablamos de cosas espirituales. La iglesia está tan concentrada en lo material. Vivimos en tiempos, y no me refiero a nuestra iglesia nada más. ¿Cómo no me refiero a nuestra iglesia? Pero no solo a nuestra iglesia, sino que a la iglesia en el mundo. Está tan concentrada. La iglesia evangélica es superficial. La iglesia evangélica es superficial. En África la gente bebe la Santa Cena en una sola copa. Usted sabe lo que bebe la última persona que tome esa copa. ¿Tiene una idea? ¿Cuánto regresa a la copa después de que, yo sé, ustedes dirán, oye, no, hermana, no, ¿qué es eso? La iglesia vive tiempos superficiales. Es un evangelio light.
Solo predicamos prosperidad para que la gente esté cómoda y poco predicamos del sacrificio espiritual que tenemos que hacer y de lo que realmente Cristo vino a hacer a la tierra. ¿Qué le parece si Cristo le dice, no vine a liberar a tu hijo, te vine a liberar a ti? ¿Usted entenderá la promesa espiritual que está ahí? No vine a reparar tu matrimonio. No vine a cancelarte esa deuda. No vine a hacerte fértil para las que nunca han tenido hijo y quieren tener. ¿Qué pasa con usted si el Señor no le hace el milagro? ¿Qué pasa con usted si el Señor no hace lo que usted quiere que se haga en su vida? ¿Sigue teniendo su lealtad? ¿Está usted mezclado con el Espíritu de Dios como ese pan riquísimo que se ofrece en sacrificio? ¿Está usted seguro que puede entender las cosas espirituales? Para eso vamos a ir a 1 Corintios. Amén. 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque la iglesia vive una época de un evangelismo superficial, porque nada más predicamos prosperidad, porque nada más predicamos libertad, porque en pocas palabras nada más predicamos lo que Cristo puede hacer por nosotros y no lo que nosotros deberíamos estar haciendo por Jesús. Y es que este no es un mensaje popular, porque no habla de dinero, porque no habla de una solución, sino que habla de algo que usted tiene que dar. Los jóvenes ante Nabucodonosor dijeron, conocemos a un Dios que hace cualquier maravilla y cualquier milagro. Pero si aún así ese Dios no nos libra del horno del fuego, nosotros seguiremos creyendo en Él. Si el Señor no le da lo que usted quiere apasionadamente en su corazón, ¿seguirá usted creyendo en Él? Si el Señor no cumple ante sus ojos lo que le ha prometido, ¿seguirá usted creyendo en Él? ¿O va a ser esa masa sin aceite, solo con agua y sal? Porque dice aquí, en la última línea, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a 1 Corintios 12, 14, un poquito más adelante. Permítanme. Seguimos en 1 Corintios capítulo 2. Seguimos en 1 Corintios capítulo 2. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos de cosas espirituales, hablemos de la justificación. He repetido estos últimos domingos, se cree para justicia y se confiesa para salvación. ¿Por qué dice que los que entienden las cosas espirituales no son juzgados por nadie? Porque hemos creído para justicia.
Una justicia que el Señor nos da como un regalo y que no importa lo que usted haya hecho, simple y sencillamente es justificado. ¿Por qué se cree para justicia y no se confiesa para justicia? Porque el resto no tiene por qué entender lo que Dios ha justificado en su vida. Pero debería, porque tenemos la mente de Cristo. Sublime gracia fue hecho por un hombre con pensamientos aberrantes. Posiblemente para usted y para mí no tenía salvación. Violaba mujeres en el barco mercante del que él era dueño hasta que morían. Hablemos de cosas que casi no se hablan en la iglesia. ¿Puede ser perdonado un hombre que viola a una mujer hasta morir? Inmediatamente nuestra conciencia se hace pequeña, nuestro corazón se hace chiquito y nuestro furor se enciende. Porque cuando hablamos de abuso, a la sociedad en su mayoría no le gusta. Porque somos mujeres, porque somos madres, porque somos hermanas, porque somos hijas. Un asesino tiene el perdón del Señor. Posiblemente, si nosotros analizamos, diríamos, hay pecados que no tienen perdón de Dios. Porque son tan horrorosos, tan aberrantes, tan estorbosos, tan vergonzosos. Pero la Biblia dice que se cree para justicia. Y este hombre creyó para justicia y le dijo, si tú me salvas de esta tormenta, porque el barco ya estaba por hundirse, yo te serviré a ti toda mi vida. Y alguien que tuvo la mente tan pervertida pudo crear un canto tan sublime como lo es Sublime Gracia. Y hoy nos inspiramos en eso. Pero es que este hombre tenía todas las de ley en el perdón y en las cosas espirituales. Porque después de haber estado sumergido en lo podrido de su mente, en lo asqueroso de su mente, de ahí el Señor lo sacó para hacer testimonio. Y como él había reconocido de dónde Dios lo había sacado y había volteado a ver atrás y dijo, no puede ser que yo haya sido esa persona. Le debo tanto a Jesús. Y expresó su gratitud con estas palabras. Sublime gracia del Señor. ¿Usted entiende la sublime gracia del Señor? Hubo un hombre que entendió la sublime gracia del Señor, cuando en vez de llorar la muerte de su hija, prefirió ir a la cárcel a ver al asesino para que se arrepintiera delante del Señor. Con las siguientes palabras, mi hija está en el cielo porque ella ha creído, pero tú te puedes ir al infierno. ¿Y cómo es posible que un padre esté más concentrado en convertir al asesino y no en la muerte de lo que un día fue su pequeña? Entendió las cosas espirituales. Y aquí vivimos concentrados, aquí en este mundo, en esta iglesia y en las otras, vivimos concentrados. Esos tacones no le quedan a la hermana con la vestimenta que trae. No conoció rasurador el hermano hoy. Ahí me disculpa que se lo diga. Como que le hace falta a la hermanita y un corte de pelo, porque miren las puntitas como la anda. Y me voy por aquí, porque me iba por allá, pero allá venía el hermano dando la vuelta. ¿Por qué la iglesia vive concentrada en cosas tan mínimas? La gente en Corea del Sur trafica la Biblia y se reúnen debajo de puentes donde pasa el excremento y todas las suciedades.
Y no andan viendo si están cómodos, como que a la iglesia ya le hace falta aire acondicionado. Me estoy ahogando de calor. Y no vienen a escuchar la palabra de Dios y a ser bendecidos en su vida, porque vivimos un evangelio light, un evangelio suave. Si no me sobe, hermana, si no me habla de prosperidad, si no habla de lo que Dios va a hacer en mi vida, entonces mejor no escucho ese mensaje. Bueno, este mensaje entonces no es para usted, porque hoy estamos hablando de lo que usted debería dar a Dios y de la manera en que usted debería estar conectado con el Espíritu Santo. Porque esto no se trata de dame, 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 dame. También para las herencias que recibimos hay un precio. La madre de los hijos del trueno le dijo, Señor, así bien empoderada, yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dijo, ¿saben ustedes el precio que tienen que pagar para eso? Cristo, siendo Dios hombre, dijo, si te es posible, pasa esta copa de mí. ¿Usted cree que el Señor quería ser sacrificado en una cruz? Usted sabe el dolor, bueno, no lo sabe, no lo sabemos. Usted se puede imaginar el dolor que Cristo sintió al tener sus pies uno encima de otro con un clavo atravesándolos. Usted entiende tan siquiera que él estaba colgado de sus manos heridas y sostenido por sus pies heridos también. Si nosotros caminamos un muñero, ya no queremos ir a la iglesia porque nos duele. Si se enterró una astillita, ya camina así. ¿Qué ha pasado con la iglesia que lo da todo por Jesús? ¿Qué ha pasado con la iglesia que vive en conexión con el Espíritu de Dios? Y ahora sí, leamos 1 Corintios 12:14. Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso será del cuerpo? Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría? Gracias. El oído. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Usted dirá, hermana, ¿qué tiene que ver el cuerpo y los miembros del cuerpo con estar en conexión con el Espíritu de Dios? Ya le voy a decir. Dice aquí, porque si la oreja dice, porque no soy ojo, bueno, porque no soy la pastora de la iglesia, no pertenezco aquí. ¿Está entendiendo usted las cosas espirituales que aquí el apóstol está hablando? A veces queremos lo que el Espíritu de Dios no nos ha asignado. ¿Por qué? Porque no vivimos en conexión. Yo he invitado, porque es fácil desde donde ustedes están, sobre todo en las redes sociales, detrás de un teléfono, de una computadora, criticar la forma en que nosotros impartimos la palabra del Señor. Pero le invito a tomar este micrófono y ponerse estas sandalias, a ver si le van a quedar. Yo sé que hay cosas, yo sabía que este mensaje que yo traía hoy no era de aplausos, ni de amenes, ni es muy grato, pero es la verdad. Porque a veces el cuerpo de Cristo necesita escuchar lo que duele un poquito para sanar. Usted tiene una herida abierta, necesita 7 puntadas. ¿Usted cree que va a ser grato la sanidad de eso? Nunca. Va a doler. La iglesia tiene una herida abierta del pobrecito yo. Mírenme a mí y yo soy el centro de atención. Les decía,
¿Por qué la iglesia no termina de comprender el plan de redención? Porque hay ministros que no le enseñan a la iglesia el don del servicio. Porque hay ministros que en vez de ser ministros, son Dios ante la iglesia. Porque hay ministros que pretenden que la iglesia les sirva y no servir a la iglesia. Y se les olvida cuántas veces dijo el apóstol Pablo: los dones son para edificar la iglesia. Lo que usted ha recibido de parte de Dios, don del discernimiento, don de visiones, don de fe, es para edificar a la iglesia. Porque usted es edificado por la obediencia. Usted tiene revelación del Espíritu de Dios por la obediencia. Y usted edifica la iglesia a través de los dones. ¿Sabe? Los profetas tenían dones. Entre ellos las visiones. Y se paraban ante el pueblo y decían: el Espíritu de Dios será derramado sobre ustedes algún día y vivirá en ustedes, y ustedes nunca podrán apartarse de Él, ni Él podrá apartarse de ustedes. Y la gente, no, la gente apedreaba a los profetas. Le aseguro, con toda la seguridad, que si usted tiene una visión de parte del Señor para la iglesia y no recibe ovación, el próximo domingo no lo miro. Si aquí no le aplauden por el don que Dios le ha dado, el próximo domingo no lo miro. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha entendido que los dones es para edificar a la iglesia, no para que los aplaudan, no para que les reconozcan algo. Usted se debe al Dios que le dio los dones. Su única recompensa viene de Él. Si yo le aplaudo, eso es lo único que usted va a tener. ¿Vivimos en conexión con el Espíritu de Dios en la diversidad de dones? Tampoco. Porque la iglesia está tan indiferente al mover del Espíritu Santo que tienen extremos. Entre unas, no hay alabanza, no hay adoración, no hay oración. Creen que el Espíritu de Dios es un ser donde todo tiene que mantenerse en silencio. Y escucharse aquel silencio no reverencial, es sepulcral. Como que hay una vela. Y está el otro extremo, que creen que las revelaciones y los dones del Espíritu de Dios y el mover del Espíritu Santo es aventar 4 sillas y tirarse al suelo. Dios no está en eso. No hay conexión con el Espíritu de Dios. Porque si no están en una, están en otra. Y es que en nuestra Nicaragua esto se da mucho. Las iglesias fundadas en religión creen que el mover del Espíritu de Dios es sostener a una persona que no puede controlarse a sí misma y está siendo movida por el Espíritu de Dios. Y hay que agarrarlos y hay que sostenerlos, porque si se caen se rajan la cabeza. Y pasan aventando a los hermanos que tienen. Ese no es el mover del Espíritu de Dios. Porque seguimos siendo harinas con agua y sal nada más. No hay aceite. Porque sabemos que al mezclarnos con el aceite, hay cosas que no van a agradar, pero que son necesarias. Gálatas 5:22, le voy a decir lo que es del Espíritu Santo. Ya hablamos lo que no es. Es más, tenemos discernimiento. Jesús. Ahí. Gálatas 5:22, ya lo conocemos. ¿Qué es lo que nos dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor. La iglesia tiene una idea muy equivocada del amor. Si buscamos primero a los Corintios, lo que no es el amor no es jactancioso, pero usted quiere que le aplaudan solo porque tuvo una visión. El amor no es codicioso y le parece que se cree con el derecho de criticar a nosotros los que agarramos este micrófono y nos ponemos esta sandalia. El amor no hace daño, pero tenemos la mala costumbre de hacer leña del árbol caído. El amor es paciente y pretendemos que la gente cambie de la noche a la mañana y no acompañarlos en el proceso. ¿Qué pasa? Después dice, el amor es sufrido y ya no nos gusta. Porque eso de sufrir no va conmigo. Eso de sacrificar por alguien no va conmigo. No es ni de mi raza, ni de mi color de piel, ni de mi familia. La iglesia no vive en amor. Fíjense, estos hermanos que beben todos de una sola copa. ¿Podrá existir tú allá y yo aquí? No. Ahí vamos todos juntos revueltos como una masa. Ellos son esa masa que tiene ese aceite perfecto que le deja ese sabor divino a toda la congregación. Aquí estamos juntos todos revueltos. Y usted y yo nos bebemos el vino oliendo la copita a ver si no llega a chicuy para decirle a la hermana que la lavaron mal. ¿Qué le parece que pasemos una sola copa, hermana Marisol? Tal vez así nos ahorramos vino y galletas, ¿verdad? Porque se nos van a correr un montón. Pasemos una sola copa la próxima vez que hagamos Santa Cena. Y de pronto usted tiene que poner la boca en la marca de labial que dejó la hermana. Y la va bordeando la copa para que todos vayamos poniendo en partes diferentes la boca. Estamos en un mismo sentir. Estamos en un mismo pensar. Lloramos con los que lloran. ¿Sabe usted lo que a su hermano está pasando? Lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Somos un solo cuerpo. Usted es ojo, no pretenda ser oreja. Usted es un brazo, no pretenda ser pie. Más bien, como dijo el apóstol, busquen los mejores dones. Edifíquense en ellos y edifiquen a la iglesia. Después dice, bueno, amor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es complicado poner una sonrisa. Y pareciera que andamos la nariz atada con un hilo para arriba, aquí. Porque nos saludan y... Ya no contestamos los nicaragüenses, sino que decimos, ahí, allá. Y si el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿por qué me refugio en un rostro mal encarado? Ese es el mecanismo de defensa de muchos. Si el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿por qué salgo a la calle preocupado de lo que pueda venir? Y si el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿por qué hoy usted no está alabando al Señor por esta palabra que Dios le está dando? Es para usted. La palabra de Dios es para usted. Es para levantarlo a usted.
Es para que despierte en una conexión con el Espíritu de Dios. Después dice, la paz. Si el gozo del Señor es mi fortaleza, quiere decir que yo tengo una paz que Jesús prometió y dijo así, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. El mundo dice que para que usted tenga paz, usted tiene que tener solvencia económica. El mundo dice que para que usted tenga paz, usted tiene que tener una familia bien establecida. El mundo dice que para que usted tenga paz, usted tiene que tener salud. La voluntad de Dios es que seamos sanos, sí, pero si no lo es, entonces usted no va a tener la paz del Señor. Quiere decir que su lealtad al Señor depende de lo que Dios pueda darle. Y usted no está concentrado en la herencia eterna, incorruptible. Vamos a Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Dice así, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirven ustedes? A Cristo el Señor. Ustedes van a recibir una herencia, como lo dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted ahorita va en este caminar terrenal, pero con un solo propósito: recibir la herencia que nunca jamás nadie le va a quitar y que no es corruptible. Este cuerpo está sujeto a enfermedades, está sujeto a dolencias, pero si entonces usted está concentrado en el bien que usted puede recibir mientras tenga este cuerpo, ¿cómo va a creer usted en cosas espirituales como la herencia eterna en un cielo donde está preparada una morada? Les estoy hablando en chino. Completamente. De por sí que yo hablo muy rápido. Pero el pastor solo me da 1 hora y no es justo. No es justo para el tema. Usted está con el Espíritu de Dios, su harina, la sal, todo revuelto, todo junto, todo hecho una masa. Y para que los ingredientes sean bien incorporados, ¿qué hay que hacer? ¿Y se amasa así? No. Intente amasar usted una masa de harina, que es más difícil que la de maíz. Yo pierdo la paciencia porque a mí se me queda pegada en los dedos. Y tengo que echar más aceite y más aceite y más aceite. ¿Pero qué hace usted? ¿Han visto cómo se hacen las masas de las pizzas? Y de pronto la tiran y le dan una voltereta y vuelve a caer en la mano y agarran un rodo. Y empiezan a estirar la masa. Y usted dice, ¿pero por qué me pasan estas cosas a mí? Está siendo estirado. Lo están estirando. Porque dentro de poco usted va a hacer un pan delicioso delante del Señor. ¿Pero por qué sucede esto? Porque lo están amasando. Porque estas situaciones están permitiendo que ese ingrediente, ese aceite, se incorpore más en su vida. Porque si usted agarra solo la masa y después el aceite, aquí usted tiene la masa ya hecha, o hecho una pelotita, y solo le hace el aceite así, ahí que vaya encima, ¿ok? Se mira bonito.
¿Y el centro de la masa qué? ¿Qué pasó con el centro de la masa? Completamente seco. Y cuando usted la abre, es como una roca, como las que están en el mar. Completamente secas por dentro, mohosas por fuera y pareciera que están completamente llenas del Espíritu de Dios. Pero en el centro no hay nada. Y usted quiere más poder de Dios. Y usted quiere que Dios se haga real en su vida. Pero apenas viene el primer Amazon y ya no me gustó. Apenas viene la primera estirada, Señor, solo tengo para el bus. Apenas viene el rodo y dice, no, esto es demasiado para que una sola persona lo soporte. Y empezamos a quejarnos. Pero nos gusta escuchar cuando Jesús dijo, y vamos a Marcos 16. Me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 16. 16, 18 dice algo que nos empodera. Desde el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Creemos en el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, así que no se preocupen si sus suegros los quieren envenenar, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nosotros decimos, Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios empieza a amasar para que todas estas cosas se hagan real en su vida y nos incomodamos. Y viene Dios y no le basta las manos. Y empieza a usar un rodo para estirarlo un poquito más. Y usted dice, y se empieza a cuestionar, ¿este es el Dios en el que yo creo? Por eso dijo el apóstol, siendo ustedes ya grandes, debo yo hablarles como a niños. Porque se les olvida el ABC del Evangelio. Porque se les ha olvidado que Cristo se fue para que el Consolador viniera. Y esa es la promesa más grande cumplida terrenalmente. Usted sabe que lo que usted tiene ahorita, en la antigüedad, mucha gente creyó en eso y no lo recibió. Y murieron creyendo en la promesa. Y decimos, yo quiero expulsar demonios, quiero sanar a los enfermos, quiero hollar serpientes, no importa lo que yo como, lo que yo beba, cosa mortífera no me llegará. Y cuando declaramos esas palabras nos sentimos bien empoderados. Pero cuando la prueba viene para que el aceite del Espíritu Santo se integre y todas esas cosas sean realidad en su caminar cristiano, nos retraemos. Es que yo siento que a la hermana no le caigo bien y mejor no sigo yendo. Fíjese que a ese nivel está la iglesia, en general. La iglesia en general está a ese nivel. Tal vez la hermana no la quedó viendo a ella, nada más quedó viendo de refilón. Fíjese que a ese nivel. Y yo entiendo cuando el Espíritu de Dios a través de Pablo habló y dijo, siendo ustedes ya grandes. Hermanos, yo me imagino que Pablo debe haber perdido la paciencia. Y debe haber dicho, siendo ustedes ya pudiendo comer carne, les tengo que andar dando leche. Porque todo el tiempo se les olvida el ABC del Evangelio. Y la gente se ofende. Cuando uno le dice, usted no vive en el Espíritu, usted tiene que vivir más en el Espíritu. Alguien llegó a mi WhatsApp y me dijo,
Eso que subiste está bien, pero fíjate que hay ministros, hay pastores que se aprovechan de la iglesia, que abusan de la iglesia, que humillan a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia y te humillaron? Hace 7 años. Hace 7 años y no puedes superar en el Espíritu de Dios que eso ya pasó. Y sigue siendo un resentido balurde con la iglesia por algo que te hicieron hace 7 años. ¿Qué le pasa a la iglesia? Señor. Y le dije, ¿sabe una cosa? Hay trabajos, la mayoría de los trabajos, los jefes son prepotentes. ¿Y deja usted el trabajo? No, porque necesita el dinero. Pero dejamos la iglesia como que la conexión con el Espíritu de Dios no la necesitáramos. La universidad, ¿cuántos maestros no tienen que son humillantes? Y que dicen, preguntan para saber. Y cuando uno pregunta, le dice, vos chavala, eso pregunta. A ver, los que estudian en la universidad, eso no es. Sí es. Y dejamos de ir a la universidad solo por eso. No, tenemos una meta, ser profesionales en la vida, obtener un título y tener de qué valernos. Pero dejamos de venir a la iglesia. Porque creemos que la vida en el Espíritu de Dios y su conexión son mínimos y no son importantes. Y entonces, ¿de qué nos sirve tener éxito en lo corruptible si no tenemos la mirada fija en lo incorruptible? Esto se va a acabar. Esto se va a ir algún día. Y lo que es perpetuo es lo que el Señor le ha prometido. Y vamos a ir a primera a los Corintios. O vamos a Lucas. Ahí un poquito más adelante. Lucas, capítulo 10. Versículo 19. Amén. Lucas 10, 19 dice así. He aquí yo os doy potestad de echar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Iglesia, si tienes oídos para oír, escucha lo que el Señor dice a la iglesia. No se sorprendan, no le pongan mente, no le pongan todo su amor y toda su pasión y toda su fuerza a lo que ustedes puedan hacer aquí en esta tierra. Más bien preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y estas cosas espirituales para los espirituales. Si hay algo hoy que a usted le impide la conexión con el Espíritu de Dios, deje de andar con tantos rodeos y elimínelo de una vez. Y concéntrese en lo que realmente es importante. Primero a los Corintios, ahora sí, primero a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Mira, mi amor, Cristo nos da la comida, Cristo nos da la ropa, Jesús nos provee. Entonces mi hijo me decía, bueno, oremos para que el Señor nos provea para ir donde la tía Leila. Le gusta ir donde la tía Leila. Pero necesitamos cierta cantidad de dinero para ir hasta allá. Entonces yo ahorita no tengo dinero, mi amor. Pero Jesús nos va a proveer ese dinero y vamos a ir donde la tía Leila. Ok, oremos. Bueno, dije yo, oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos esto y aquello. Abrió los ojos. Y el dinero, y yo,
Amor, no funciona así. ¿Cómo que no funciona así? Es un niño. Obviamente hay cosas que explicar. Y dijo, no se rindió. Volvamos a orar. Y yo, Señor, ilumíname cómo hago para explicarle que eso no es así. Y volvimos a orar. Y él dijo en su oración, Señor, realmente yo quiero ir donde la tía Leila. ¿Podrías darnos un poco de dinero para ir donde la tía Leila? Amén. Mamá me dice, y entonces no va a caer el dinero, me dice. Y yo, Señor, amor, Leo, no funciona de esa manera. Va a llegar el dinero, pero no de la forma en que vos crees. Y entonces, ¿cómo llega el dinero? Llega trabajando. Llega trabajando. Sí, hay que trabajar. Y no puede ser que caiga del cielo. Hay que explicarle. Y a veces nosotros nos portamos como niños. Señor, te damos gracias por esto. Y yo quiero que tú hagas realidad esto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces, no apareció. Y volvemos. Señor, te pido que escuches a tu sierva afligida. Protégela. Y haz en mi vida cuanto yo quiero, esto y esto y esto. Porque tu palabra dice, todo lo que deseares en tu corazón te será hecho. Y abrimos los ojos como niños. Y ay, Dios no lo ha hecho. Porque siendo ustedes ya grandes, hay que hablarles como a niños y no espiritualmente. Hechos capítulo 19. Y esto ya es lo último, porque allá me están haciendo señas. Hechos 19. Amén. Hechos 19, versículo 15. Dice así. Pero respondiendo, con esto termino, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Qué vergonzoso para un cristiano que Satanás no lo reconozca como un cristiano, porque todavía andan gateando. Esta gente vino bien empoderada, sin tener una conexión con el Espíritu de Dios. Y dijo, vamos a echar fuera demonios. Y vamos sobre este. Y fueron sobre aquel. Y pasó que el Espíritu preguntó y dijo, a Jesús conozco. Y a Pablo también. Pero vos, ¿quién sos? ¿Quién es usted? ¿Harina, agua y sal? ¿O harina, agua, sal y aceite? ¿Quién es usted? ¿Esas rocas que están en el mar que por dentro están secas? ¿O es una esponja que en cuanto nomás le echan al agua absorbe todo, hasta su centro? ¿Quién es usted allá afuera? Todavía le da pena evangelizar porque no sé cómo me vayan a contestar. Y Cristo decía, generación de víboras, arrepiéntanse. No los estoy mandando a decirle víbora a la gente. Estoy diciendo que Cristo nunca tuvo miedo de la verdad. Y los apóstoles y los profetas en la antigüedad decían, pueblo, arrepiéntete. Viene la promesa del Señor, no la vas a recibir si no te arrepientes. Y de pronto, decapitados, muertos por espada, crucificados, despellejados vivos. Levántese usted un tuquito de carne con un tajadero y anda así, con el tuquito guindado, que no se lo pueden ver ni tocar. Y uno de los apóstoles de Jesús fue despellejado vivo. Isaías fue aserrado. ¿Y sabe por qué yo soy tan explícita con los ejemplos? Porque es que
pareciera que la iglesia o los ministros le tenemos miedo a presentarle la verdad a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es ser aserrado vivo? ¿Sabe lo que es ser aserrado vivo? Lo pusieron en una mesa completamente desnudo. La mesa tiene una abertura en el centro donde pasa la sierra enorme. No es máquina, era a mano la sierra. Y para que se asusten más, ¿cuál es la primera parte que está expuesta a la sierra? La primera parte del cuerpo humano. Si está abierto, los genitales. Usted sabe el dolor de ese hombre cuando la sierra pasó. Y a usted le da pena evangelizar. ¿Sabe que Nerón guindaba a los cristianos en los postes? Les prendía fuego para que alumbraran su jardín. Y el Espíritu de Dios era tal cual en sus vidas que pasó algo impresionante. Los cristianos no gritaban. Dice la historia que Nerón era perturbado porque los cristianos cantaban himnos solemnes al Señor mientras morían. Y usted dice, eso es lo que yo quiero del Espíritu de Dios, pero solo tiene el aceite en la coronilla de la cabeza. Y no permite que los ingredientes se incorporen en su vida. Y para eso usted necesita ser amasado y ser estirado. Y eso va a doler, pero vale la pena ante la herencia incorruptible que el Señor ya nos dio. Solo nos queda, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los que nos ven a través de redes, no podemos seguir siendo cristianos light ni superficiales. No podemos seguir concentrados en lo que la tierra nos puede o no nos puede dar. En lo que la vida puede ser justa o no es justa. Jesucristo hizo una promesa porque precisamente los problemas son parte de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que no se preocupen. No podré quitar los problemas en su totalidad porque les son necesarios para que se incorporen con el Espíritu Santo, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La gloria y la honra para el Señor. Amén.